Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender sus motores de curiosidad y sus corazones de fans. Imagínense esto, dos de sus estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, coinciden en el mismo hotel. Sí, así como lo escuchan. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿fue una simple casualidad o el destino? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la vida de estas dos celebridades turcas que han conquistado corazones a nivel mundial. Kerem Bürsin y Hande Erçel, recordados por su química explosiva en Çenkalkapı, se han convertido en nombres imprescindibles cuando hablamos de galanes y divas turcas. Han pasado ya un tiempo desde que terminó esa icónica serie que nos dejó a todos suspirando, pero la conexión que crearon en pantalla, y que muchos sospechamos trascendió la ficción, sigue resonando. A lo largo de los años, hemos visto destellos de su vida fuera de las cámaras, y cada noticia sobre ellos genera un revuelo instantáneo. El título de nuestro vídeo de hoy, Casualidad o Destino, Hande y Kerem en el mismo hotel, no es una exageración. De hecho, ha habido momentos en los que la vida, o el universo, parece jugar a nuestro favor, presentando escenarios que alimentan nuestras teorías y esperanzas. Uno de esos momentos que capturó la atención de miles, fue precisamente cuando se supo que Hande Erçel y Kerem Bürsin se hospedaron en el mismo hotel en fechas muy cercanas, o incluso en ocasiones coincidentes. Y no hablamos de cualquier hotel, sino de lugares que por su exclusividad o por su ubicación, se convierten en puntos de encuentro para celebridades. Cuando este tipo de información sale a la luz, nuestras mentes de fans entran en modo detective. Empezamos a conectar los puntos, a buscar patrones, a recordar viejas entrevistas, a analizar cada foto, cada publicación en redes sociales. ¿Se encontraron? ¿Intercambiaron un saludo? ¿O simplemente vivieron sus vidas paralelas en la misma burbuja de lujo sin cruzarse? La verdad es que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado, pero también lo son esos pequeños detalles que nos permiten sentirnos un poco más cerca de sus vidas. Pensemos en las posibilidades. Si ellos estaban en el mismo hotel, podría haber sido una coincidencia total. Bueno, en el mundo del espectáculo, con agendas de viajes a menudo apretadas y compromisos profesionales que los llevan por todo el globo, las coincidencias ocurren. Quizás ambos estaban en la ciudad por compromisos laborales independientes, o tal vez disfrutando de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, cuando se trata de Hande y Kerem, la coincidencia cobra una dimensión especial, ¿verdad? Su historia es una que ha mantenido a muchos espectadores enganchados, y la idea de que sus caminos se crucen, incluso en un lugar tan mundano como un hotel, añade un toque romántico a la narrativa que ya existe en nuestras mentes. Por otro lado, está la teoría del destino. ¿Y si el universo, sabiendo la conexión especial que hay entre ellos, o la expectación que generan juntos, decide darles un pequeño empujón? Es una idea un poco más fantástica, pero quién sabe. Quizás fue un encuentro planeado por amigos en común, o tal vez, solo tal vez, un guiño del destino para recordarles la magia que crearon. En la vida de las celebridades, las agendas a menudo se cruzan de maneras sorprendentes, y cuando se trata de personas que han compartido una experiencia tan intensa como filmar una serie exitosa durante mucho tiempo, las coincidencias pueden ser más significativas de lo que parecen. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo, Hande y Kerem han mantenido una relación de amistad muy cercana. Han compartido públicamente momentos de apoyo mutuo, han comentado en sus publicaciones y siempre han demostrado un gran respeto el uno por el otro. Esto, de por sí, ya es algo que sus seguidores aprecian enormemente. Pero la idea de que sus vidas personales se crucen de forma tan directa, como hospedarse en el mismo lugar, alimenta esa chispa de ¿qué pasaría si? ¿Existen pruebas concretas de que se hayan visto en estos hoteles? A menudo lo que tenemos son rumores, especulaciones basadas en publicaciones de fans, o información filtrada. Los hoteles donde suelen hospedarse las celebridades son, por naturaleza, lugares discretos. Sin embargo, en la era de las redes sociales, es difícil mantener todo en secreto. Los fans atentos, siguiendo los movimientos de sus ídolos en Instagram o Twitter, pueden notar similitudes en las ubicaciones o en las fechas. Y es ahí donde comienza el debate, ¿casualidad o destino? Pensemos en un escenario hipotético. Imaginen que Hande llega al hotel y se
Istra en su habitación. Unas horas después, Kerem llega al mismo hotel, quizás para el mismo evento, o quizás por algo completamente diferente. La posibilidad de que se encuentren en el lobby, en el restaurante o incluso en el gimnasio es real. Y cada vez que esto ocurre, la emoción de los fans se dispara. ¿Se habrán sorprendido? ¿Se habrán reído de la coincidencia? ¿Habrán aprovechado para ponerse al día? Es importante recordar que detrás de las cámaras, Kerem y Hande son personas con sus propias vidas, sus propias agendas y sus propias decisiones. Si bien es emocionante especular sobre su vida personal, también debemos respetar su privacidad. Sin embargo, es innegable que la química que compartieron en pantalla ha dejado una huella imborrable en el público. Y por eso, cada vez que surge una situación como esta, nuestras mentes creativas de fans entran en acción. Consideremos la posibilidad de que ambos estuvieran en la misma ciudad por compromisos profesionales. Por ejemplo, si ambos fueron invitados a un evento de moda en París, o a una gala en Los Ángeles. Es muy probable que los organizadores del evento hayan reservado alojamiento para sus invitados en hoteles de alta gama. En este caso, que coincidan en el mismo hotel sería, en un principio, una simple cuestión logística. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué ocurre cuando dos personas con una conexión tan fuerte, y que además tienen una amistad tan sólida, se encuentran en un mismo espacio? Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de estas coincidencias. A menudo son los propios fans quienes descubren estas similitudes. Un tuit de un fan que dice OMG. Kerem Bürsin está en el Hotel X en Estambul, y luego, unas horas después, otro fan publica, Hande Erçel también se registró en el Hotel X hoy. Y voila. El debate está servido. Personalmente me inclino a pensar que si bien las coincidencias existen y son parte natural de la vida, especialmente en el mundo de los viajes y eventos, cuando se trata de Hande y Kerem, hay algo más. Su conexión es innegable y su amistad es genuina. Por lo tanto, que sus caminos se crucen en un hotel, de forma repetida, añade una capa de intriga y romanticismo que es difícil de ignorar. Es como si el universo les recordara sutilmente la huella que dejaron juntos. Quizás no tengamos la respuesta definitiva, la confirmación oficial de que se encontraron, se abrazaron y compartieron un café en el lobby. Pero la simple idea de que dos personas que han compartido tanto, que se respetan tanto y que han sido tan queridas por el público juntas, se encuentren en el mismo lugar, es suficiente para alimentar nuestra imaginación y nuestras esperanzas. Es esa chispa de lo que podría ser, lo que hace que los fans sigan de cerca la vida de sus ídolos. Pensemos en la energía que debió haber en ese hotel, o en esos hoteles, si realmente coincidieron. Imaginen las miradas, las sonrisas, las conversaciones breves y significativas. O quizás una admiración mutua desde la distancia, un reconocimiento silencioso de que ambos están viviendo sus vidas, pero que comparten un pasado que los unió para siempre en la pantalla. En última instancia, la respuesta a si fue casualidad o destino es algo que solo ellos dos saben. Pero para nosotros como espectadores y admiradores, la posibilidad de que haya algo más que una simple coincidencia es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Es ese toque de magia, ese guiño del universo, lo que alimenta nuestras fantasías y nos mantiene enganchados a sus vidas. Así que, para resumir, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se hayan encontrado en el mismo hotel. Hemos debatido si esto fue una simple casualidad, algo común en el mundo de las celebridades y sus viajes, o si, por el contrario, hay un toque de destino en estas coincidencias. Hemos considerado cómo las redes sociales amplifican estas historias y cómo, para los fans, cada detalle cuenta a la hora de alimentar la narrativa de sus ídolos. Hemos reconocido la importancia de su amistad y la química que compartieron, lo que hace que estos encuentros, reales o imaginados, sean tan significativos para nosotros. Al final, la verdad completa reside en ellos, pero la especulación y la esperanza son parte de la diversión de ser fan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de especulación y admiración. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, casualidad o destino. Me encantaría leer sus teorías y sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.